¿Qué tal, familia? Qué bueno que una vez más ustedes y nosotros nos encontramos en su programa Perspectiva. Perspectiva tiene la intención de darle información y formación al pueblo, porque un pueblo informado, un pueblo educado, es un pueblo que no puede ser manipulado. El texto que quiero dejarles hoy como mensaje: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Me parece hermoso, me parece maravilloso que podamos reunirnos cada semana gracias a la tecnología y hablar de temas que nos puedan ayudar a entender y comprender mejor el mundo en el que vivimos. Hoy vamos a estar hablando de un caso muy particular y que de alguna forma puede ayudarnos a todos nosotros a entender, a ver un poco más, no solamente el tema en sí mismo, que implica una lucha de más de 30 años, más de 3 décadas, luchando por los derechos que le corresponden a un grupo, a una parte de la sociedad, y que ha sido ganado, diríamos en una frase muy común, a pulmón, en la lucha, en la constante batalla, donde la perseverancia fue necesaria. Se conoce a este caso como el caso de clases o el caso de clases Rosa Lidia Vélez. Se le conoce así porque esta dama, que por más de 30 años hace que comenzó con esta lucha, se ha perpetuado, y ese proceso hoy vamos a estar conversando sobre él. Pero tiene que ver con los estudiantes, las personas, los niños con necesidades especiales. Para eso hemos invitado a nada más y nada menos que a la portavoz del Comité Timón de Padres y Madres del caso que ya hemos mencionado, la señora Carmen Warren. Señora Carmen, bienvenida. Saludos, bueno, un saludo y un agradecimiento tremendo de que me tengan en el programa. Sí, para nosotros es un placer verdaderamente poder estar aquí, porque tenemos que comprender muchas de las cosas que pasan. A veces le damos notoriedad a tantas cosas negativas que suceden en nuestra sociedad, ¿verdad? Tristemente no podemos dejar de reseñarlas y los medios tienen que hacerlo, pero a veces como que nos exageramos tanto en lo malo y como que no vemos los procesos positivos en los que está sucediendo cosas que van a ser al fin de cuentas beneficiosos para todos aquellos, no solamente en el presente, sino de cara hacia el futuro para otras generaciones. Y eso habla muy bien de nuestra sociedad, de las personas, de los que todavía pueden luchar. Y a mí me parece que ese mensaje es lo primero que usted debería llevarle a la gente que representa al pleito de clase Rosa Lidia Vélez y a todo lo que esto implica. Pero nada, vamos a entrar directamente al tema. Me gustaría que comenzara por explicarnos ¿qué es eso del pleito de clases Rosa Lidia Vélez? Porque hay muchas personas que no conocen ni saben a qué se refiere, y que mucha gente fuera de Puerto Rico puedan también conocer de esto. Claro, resulta que la Constitución de Puerto Rico y también la de los Estados Unidos garantiza la educación para todo ciudadano en este país. Y la educación especial es una particularmente diseñada para el estudiantado que requiere servicios adaptados a sus necesidades particulares. Pudiera ser este estudiantado que tiene impedimentos físicos, mentales, emocionales, que requiere y debe aprender de una manera diferente, por lo que se han diseñado estrategias particulares para atender esa población. Y ocurre que en el 1980, Rosa Lidia Vélez y otros 7 valientes padres deciden demandar al gobierno de Puerto Rico porque el Departamento de Educación no ofrecía servicios educativos adecuados a la niñez que ellos representaban. Pasado un año de que ese litigio se llevó al tribunal, se convirtió en un pleito de clase porque se identificó que no eran estos 8 casos particulares, esto era la generalidad. Me gustaría detenerme allí porque muchas personas no manejan el lenguaje técnico, y yo sé que usted, pues con tanto ir y venir y estar mezclada en esta cosa, ha ido desarrollando todo un lenguaje, ¿no? Y toda una serie de códigos. Cuando se habla de pleito de clase, ¿de qué se está hablando? Pues estamos hablando que precisamente cuando se identifica
que no solamente este puñado de personas que originalmente demandó, sino que un grupo grande, amplio, de personas con las mismas circunstancias, estudiantes en el programa de educación tanto especial, presentes como futuras, que estuvieran ubicados en la escuela y que no estuvieran recibiendo los servicios educativos ni los servicios de terapia, la terapia física, ocupacional, la del habla, la psicológica y otras que el departamento debe proveer, se convierte en un grupo tan amplio que el tribunal, cuando se trata de pleitos en el tribunal, determina que se tienen que atender de una manera particular y los declara una clase. Es decir, que estamos hablando de un derecho que corresponde a un grupo determinado, correcto, no solamente a personas particulares, sino a las personas que en el futuro vayan a necesitar también ese tipo de servicios, ¿no? Es correcto. Ahora, cuando se habla de personas especiales, este término ya es muy común hoy en día. Se refiere a aquellos que de alguna manera tenemos la necesidad de algún elemento que nos ayude a movilizarnos, a comunicarnos, a plantear nuestra relación con el medio ambiente de una manera especial, que no es especial y diferente. Sí. Hay que entender que las categorías que ya están determinadas por el Departamento de Educación para atender a la población que requiere ese particular servicio está ya clarificada. Son estudiantes que pudieran tener retraso mental, que pudieran tener autismo, que pudieran tener síndrome Down, que pudieran tener alguna discapacidad que sea en el área emocional o sensorial, personas con impedimentos múltiples, estudiantes o jóvenes que hayan tenido traumas que provocaron que tuviera las dificultades para poder accesar a la escuela y recibir servicios educativos como el resto de sus amigos y compañeros, pares. Y cuando estamos hablando de esto, me llama la atención porque en la sociedad en general, a las personas que tenemos algún impedimento, porque he tenido que vivir con un impedimento que me mete dentro de esa categoría, no como niños, porque ya deje de serlo, pero que el hecho en sí mismo nos plantea una dificultad, porque es que hay una percepción social de ver a estas personas o de vernos a nosotros como personas que no tenemos una perspectiva normal. Por eso de allí frases como inútil, impedido, y frases como tal, o minusválido, que son palabras peyorativas, porque están diciendo que el valor es menor, que es una persona que no tiene utilidad, cosas por el estilo. Esa percepción pasa no solamente de la sociedad en general, sino también al sistema de gobierno. Correcto. Que entonces dice, la educación es para todos, menos para esto. Correcto. Y estamos hablando de la década de los 80, cuando entonces un grupo de padres, me dijo usted eran siete familias, decidieron enfrentarse a ese monstruo gigantesco sin tener poder de ninguna clase, solamente el de luchar por un derecho. Así es. ¿Es así? Así es. Me gustaría eso hacer un poquito de reflexión, porque hay mucha gente que nos está viendo que a veces entiende que las cosas se reciben solas sin hacer un esfuerzo, pero aquí yo veo que hubo una decisión de lucha hace más de 30 años atrás para lo que hoy está a punto de suceder. Entonces, ¿cómo ese proceso usted ha venido a tomar quizás el batón para continuar la batalla en las últimas partes de la carrera, pero que hace más de 30 años que se está con esto, ¿no? Así es. Nosotros tenemos la experiencia de ser madre de una joven con impedimentos múltiples severos que hoy prontamente tendría 30 años de edad. Mi hija Suania falleció hace un año, de 29 años de edad. Y como le mencionara, con impedimentos múltiples severos, ella completamente dependiente, pero una chica que amaba todo lo que había, era un ser humano muy, muy especial, muy inteligente, aunque no hablaba, no caminaba, era completamente dependiente. Y ella tenía el derecho a una educación pública, gratuita, que respondiera a sus necesidades. Pero no y el Departamento de Educación tiene una obligación de, como a ella,
a los demás también atender sus necesidades particulares. Pero mire cómo todo comienza. Primero hay una cosa que establece la Constitución, que es el derecho a la educación. Correcto. Pero sucede que el derecho a la educación es algo que está presente en todos los países, ¿no? Y está escrito. En casi todos los países democráticos aparece el derecho a la educación. Entonces viene un grupo de padres y dice, oye, si mi hijo no está igual que el de los demás o de la mayoría, pero también tiene derecho a la educación. Correcto. Ahí comienza todo. Ahí comienza todo, con este grupo de valientes padres y madres que iniciaron esta lucha, que la continuamos otros en el camino para asegurarnos de que los hijos de cada uno de los que son diferentes y aprenden diferente pudiera gozar el beneficio que después de muchas luchas, en el 2002 se firmaron unas estipulaciones en el Tribunal de Puerto Rico para que se atendiera y se garantizara el cumplimiento de todos y cada uno de los derechos que tienen los estudiantes en el programa de educación. 87 estipulaciones que firmaron y que aseguraron los funcionarios del Departamento de Educación que iban a cumplir para garantizar esa educación gratuita y apropiada a las necesidades del estudiante. Una de las cosas que me hace pensar en esto es el hecho de que hay muchas personas que pudieran, de una manera negativa y contraria a la realidad, pensar que es un dinero perdido cuando una persona como la que está describiendo usted, su propia hija, que no tenía una cantidad de posibilidades naturales con la que la mayoría cuenta, pudiera estar recibiendo o de alguna manera haciéndose útil al participar de esa educación, que era como echarlo en un saco roto, que no tenía mayor validez porque ella no lo iba a aprovechar. ¿Qué opina usted de eso? Pienso que ocurre todavía, hoy todavía mucha gente piensa eso, y quizás ocurre que no tienen una perspectiva de lo que es tener un ángel como el que tuve yo el privilegio de apoyar durante este tiempo. Me parece que es un derecho humano, que es un derecho a una dignidad que nosotros tenemos todos que tener claro, que tienen todas las personas independientemente de que sean diferentes y de que se manejen diferentes y que tengan una vida diferente. Es el espacio que se nos ha dado en esta tierra para estar con nuestras diferencias en equidad. Pero más allá de eso, hablando ya en el aspecto más práctico, más pragmático, nos preguntamos, ¿le sacan algún provecho estos estudiantes especiales a esa educación? Sí, sí, se logra tener un tipo de comunicación adecuada si se le facilitan los equipos de asistencia tecnológica que pudieran tener recomendados, sistemas de comunicación, computadoras, audífonos, sillas de ruedas para que se puedan trasladar hacia la escuela y poder estar y compartir y congregarse con otros niños y niñas que no tienen impedimentos con los que estarían aprendiendo, para tener una comunidad que sea inclusiva, una comunidad que dé la oportunidad y que haya amor, ¿verdad?, recíproco de distintas partes y aprendamos a respetar y a tolerar también de alguna manera esas diferencias. Una de las cosas que nos hace ver hoy en día esto es que nos encontramos con personas que al parecer pudieran ser vistos en un momento determinado como personas que entrarían en esa clasificación de poco útiles o incapaces de ser estudiantes, pero tenemos casos, por ejemplo, de este científico Steve Hawking, que es uno de los más grandes científicos en este momento, cuya condición lo centra en su momento, que siendo un niño debió ser un niño especial, de educación especial. Así es. Así es, nosotros tenemos una cantidad de ejemplos de personas con distintas discapacidades que han sido el ejemplo mayor para nuestros países y para apoyarnos, ¿verdad?, y mantener esta tendencia que tenemos a mantener y aceptar y a hacerlos parte y que sean que sea una comunidad inclusiva la nuestra. Nosotros tenemos mucho dentro del mismo sistema de educación. Le diré que la menor cantidad de estudiantes son las que tienen impedimentos más significativos. La mayor parte de los estudiantes del programa de educación especial son aquellos que sus impedimentos no se notan, son aquellos que tienen impedimentos
que se han identificado en el área de problemas específicos del aprendizaje, que tienen discalculia, que tienen disgrafia, que tienen dislexia, que tienen problemas auditivos, y de otros que son los que también se señalan mucho, que son los estudiantes con problemas de atención, que esa es la mayor parte de nuestro estudiantado en el programa de educación especial, también los incomprendidos. Y cuando comienza toda esta lucha, estaban solicitándole al gobierno, a quien le correspondía ofrecer la educación como un servicio gratuito y como un derecho básico de todos sus ciudadanos. ¿Qué era lo que se le está pidiendo? ¿Un acomodo especial, unas características especiales? Sí, el cumplimiento cabal de todo lo que son las regulaciones que tiene el Departamento de Educación, una educación de calidad que propenda al desarrollo máximo de su potencial. Vamos a una pausa. Sí. Cuando regresemos vamos a continuar con el punto para que podamos aclararlo un tanto más. Así que no se vea parte de nuestra sintonía, continuamos con Perspectiva. Bien, continuamos aquí en Perspectiva, le agradecemos su sintonía y si usted se acaba de añadir hoy a este programa, le agradecemos también que pueda estar con nosotros. Hoy estamos hablando de un tema sumamente interesante, es un caso muy particular, pero que tiene muchas enseñanzas. Se trata del pleito de clase Rosa Emilia Vélez, que está llevándose por más de 30 años aquí en Puerto Rico y tiene que ver con los estudiantes de educación especial. Para eso hemos invitado a doña Carmen Warren, quien es la presidenta o portavoz del Comité Timón de este caso que viene luchando en esta parte de la historia. Estamos hablando de más de 30 años, casi ya llegando a la fila de los 40, ¿no? Y yo quiero recordarles que es muy importante para nosotros que usted se comunique a través de las redes sociales. Allí siempre en la pantalla, aquí en la parte baja de la pantalla le va a estar apareciendo un cintillo donde está nuestros correos electrónicos, nuestra dirección, los puntos de contacto a través de las redes sociales. Por favor, déjenos saber su opinión, participe con nosotros, porque para nosotros es muy, pero muy importante. Estimula el saber que estamos haciendo lo correcto. Bueno, doña Carmen, cuando fuimos a la pausa, le hablábamos de todo este proceso y de lo que implica una batalla que ha durado más de 30 años. Esa batalla legal es la que le da inicio al proceso de servicios educativos para personas con necesidades especiales. Y hablábamos un poco de si había una percepción, no solamente en la sociedad, sino también en el gobierno, de que no valía la pena, que esas personas no tenían ese derecho, pero eran personas, ¿no? Y esas personas tenían un derecho que se les estaba negando. Así que de repente entonces aparece este grupo de 7 familias, 7 padres y madres que deciden hacer una lucha legal. Y utilizando lo que tenían a mano, exigen al gobierno que cumpla aquello que está en la Constitución. Ahora, era para verse cansado pronto, ¿no? Porque más de 30 años, 34, 35 años van ya del proceso, ¿no? Era para verse agotado. ¿Por qué cree usted que ha habido tanta perseverancia en todo ese tiempo y se ha perpetuado? Ya doña Rosalidia tiene 60 y algo de años. 60 y tantos años, ¿no? Pero está ahora Carmen Warren y antes quizás hubieron otros. ¿Por qué se ha permanecido eso? ¿Qué ha motivado? Nuestros hijos y nuestras hijas son nuestro motor. Reclamar su dignidad, reclamar el espacio que tienen en este planeta. Por algo están aquí. Tienen un propósito y nosotros tenemos la obligación y el deber de continuar una lucha para asegurarnos de que toda persona que nazca o en el camino tenga una necesidad especial y requiera la atención que le corresponda, se cumpla con esa responsabilidad. Nosotros todos tenemos la responsabilidad de asegurarnos que los gobiernos cumplan con el servicio que se le tiene que dar de dignidad, de equidad
a la persona que tiene una diferencia. ¿Usted diría que los derechos pueden existir o no, pero mientras no haya quien los defienda, nadie va a hacer que se cumpla? Ocurre que muchas veces hemos hablado de que ha sido letra muerta todo lo que son los derechos y lo que está estipulado en los propios leyes estatales y federales y hasta en la Constitución. Y no es hasta que el pueblo decida tomar acción y hacer que esos derechos se cumplan que no vamos a ver la acción realmente que están establecidas dentro de la justicia que fue la creación de esas leyes. Pero vemos muy a menudo que la gente toma como en primera instancia el acto violento, el saqueo, el daño. ¿Usted cree que ese tipo de práctica es lo que es efectivo, o más bien el utilizar las líneas legales y la batalla primero en primera parte, cuando se tienen a mano esas herramientas, utilizarla como ha sido en el caso de ustedes? Que ustedes han creído en eso. Creemos que todas las acciones legales son permitidas, y hasta hacer desobediencia civil, esta es una alternativa para conseguir, y la resistencia también, para conseguir que los gobiernos cumplan con su responsabilidad. Hay gente que ha determinado hacer caminatas y marchas por mucho tiempo y hacer un sacrificio de ese tipo, y nosotros consideramos que eso también puede servir. Pero hay que acudir al tribunal y hay que exigir que haya responsabilidad también contra los que deciden no cumplir las leyes. Y si hay que meter a alguien preso, nosotros estamos radicando, ¿verdad?, constantemente unas peticiones para que así sea. Nosotros interesamos que se cumpla con lo que está establecido en las leyes, y hay que buscar las maneras de conseguir que se cumpla con la población de educación especial. Hagamos un poquito de historia, porque en realidad cuando esto comienza, al inicio fue algo incipiente, algo que parecía una locura, una pelea de una hormiga contra un elefante, de un David contra un Goliat. Era un monstruo gubernamental que se enfrentaba a unas 7 familias que no tenían poder político, no tenían poder económico. Lo único que estaban exigiendo era que sus hijos pudieran acceder al mismo privilegio, o mejor dicho, al mismo derecho. Más que privilegio, al mismo derecho educativo que tenían cualquier otro. Ellos hacen ese reclamo, pero no sucedió ni esa semana ni al otro año. En el 80 habían registrados en Puerto Rico 59,000 estudiantes en el programa de educación especial. De ahí, cerca de 23,000 eran los que recibían algún tipo de servicio, o sea, que ya se habían identificado que había una crisis en el sistema con relación a esta población. Hoy día hay más de 160,000 estudiantes registrados en el programa de educación especial. Ciertamente, no son muchos los problemas que tenemos, y aun cuando tenemos la alternativa de presentar querellas administrativas dentro del sistema, muchas veces vemos que no exceden de 2,000 las querellas, pero no necesariamente porque no haya razón para radicar querellas, sino porque los padres primero desconocen el derecho que tienen a radicar esas querellas. En segundo lugar, ya han perdido la fe y piensan que por más gestiones que hagan para reclamar, nadie les va a escuchar, porque los políticos son de oídos sordos, y también consideran que los jueces también se hacen de oídos sordos. Y así han pasado el tiempo en que después de los 22 años, cuando los estudiantes ya no tienen los servicios porque el Departamento de Educación hasta esa edad llegan, pasan al limbo que corresponde también a esta población que tiene impedimentos en el país. Desde los 22 años hasta los 60 años en nuestro país no existe nada para la población de educación, y los servicios educativos se limitan a los 22 años de edad. Tenemos un fuerte trabajo que hacer para enmendar esta desigualdad, esta injusticia que se comete contra las personas con impedimento en nuestro país. Tenemos que hacer una fuerte batalla, y nosotros somos un grupo muy grande
porque no estamos hablando de esos 160,000 estudiantes. Sí, lo multiplicamos por 3 o 4. Hablamos por sus padres y madres, primos y familiares, los tíos y los abuelos. Nosotros, en el censo del 2000, se identificó que había 1 millón de personas con impedimentos en este país, incluyendo los envejecidos. Recuerdo una fuerza electoral tremenda, una fuerza para mover a cualquier gobernante a que efectivamente atienda los reclamos que hace esa comunidad. Recuerdo que entrevisté en alguna ocasión al que en aquel momento era el procurador del impedido. Y él me decía que en Puerto Rico había cerca de un 35% de personas, 35% de la población con algún tipo de impedimento o limitante. Estamos hablando de una cantidad asombrosa, ¿no? Yo lo vi como exagerado. No, pero esa es una realidad. Estamos hablando casi la mitad o una tercera parte, ¿no? Eso es terrible. Pero entonces vemos como si es verdad que algún grupo es marginado, ese grupo. Así es. El grupo al que correspondemos, y vemos como hay unas leyes que no se respetan, y yo pudiera llevarla en esa siguiente etapa de los 22 hacia adelante y pudiéramos hablar de una cantidad de vacíos en cuanto a derechos. Así que estamos hablando de que esta pelea o esta lucha legal es solamente una parte dentro de todo el proceso. Eso es así. ¿Y en qué punto estamos ahora mismo en todo lo que es esta llamada lucha de clases o este caso legal que está ante los tribunales? ¿Qué es lo que se ha logrado? Estamos en un punto muy interesante y es importante que todos presten atención con relación a esto. Recuerde que cuando hablamos del inicio de esta batalla, los padres reclamaron no solamente mejorar los servicios educativos y los servicios relacionados, sino que también exigieron una demanda en indemnización por daños y perjuicios causados por esa negligencia del departamento en no proveer servicios. Eso fue en 1980, los padres reclamaron $5,000 en indemnización. Ya sabemos que han pasado 36 años y los padres no se ha atendido para nada el tema de la indemnización. Sin embargo, la jueza superior en el Tribunal de San Juan, que atiende el caso, la licenciada María Cabrera Torres, ha determinado el 28 de junio del 2016 que se iba a iniciar el proceso de indemnización y atender el caso de la indemnización por daños para esta población. No quiero dejar pasar que en 7 de enero del 2016 el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que con relación al pago o indemnización de esos daños a esta población, determinaron que no solamente los niños, niñas y jóvenes debían ser indemnizados, sino también sus padres, madres y encargados, porque el sufrimiento que han tenido estas familias, la agonía a lo largo de todos estos años, requeriría que el gobierno requeriría esa indemnización. De modo tal que desde el 28 de junio del 2016 se ha iniciado una cruzada para identificar a todo padre, madre o encargado que entienda que su hijo o hija sufrió daño o un perjuicio por la falta de servicios educativos adecuados o de servicios relacionados que ya mencionara, tienen derecho a reclamar la indemnización por esos daños. La jueza ha determinado una fecha límite para hacerlo y esta fecha es el 31 de octubre del 2016. Toda persona que entienda que ha recibido un daño o perjuicio por el incumplimiento del Departamento de Educación mientras su hijo fue registrado en el programa de educación, tiene derecho a hacer esta reclamación. Y es importante que busquen información adicional para que puedan de inmediato someter su petición para ser incluidos en este reclamo de daños. Busquen lápiz y papel, por favor, para que anoten y inmediatamente sometan en www.pleitodeclase.org. Ahí van a conseguir información importante de cómo van a llenar el documento que les hace elegibles para que puedan participar de esta indemnización. Estamos hablando de que todos aquellos
que en este transcurso de tiempo de más de 30 años, han tenido hijos o hijas en el programa educativo y no recibieron adecuadamente, fueron de alguna manera afectados, tienen derecho a hacer una petición para recibir alguna indemnización. Es así. Cualquier persona, digamos, vamos a decirlo de aunque haya fallecido ya menor de 54 años de edad, puede ser elegible para esta indemnización. Si ese joven falleció o ese niño falleció, tienen derecho sus padres a reclamar también indemnización por los daños sufridos en aquel momento. Wow. El tema, me gusta esto. Quiero decirles que cuando regresemos de la pausa, el tiempo es violento siempre avanza sin cesar, pero cuando regresemos vamos a volver a repetir estos datos porque es importante. Si usted no logró tomarlos ahora, prepárese porque al regresar de la pausa vamos a repetirlo de nuevo. Y doña Carmen, esta parte que nos viene también es importante. Así que ya regresamos con más de Perspectiva. Bien, continuamos aquí en Perspectiva. Les recordamos que estamos hoy con un programa muy especial que consideramos nuestra responsabilidad difundir debido a la gran trascendencia que tiene en el entorno y particularmente a mí me toca de manera muy especial como una persona que ha estado y comprende en carne propia lo que son las necesidades especiales. Así que les agradezco su sintonía y les agradezco que usted pueda también de alguna manera retroalimentarnos a través de las redes sociales. En la parte baja de la pantalla aparecen en un cintillo todos y cada uno de los puntos de contacto con los que puede usted acercarse a nosotros. Usted nos está viendo, nos está recibiendo en su casa, en su lugar donde el telereceptor se lo permite, pero nosotros no le vemos. Así que para saber de ustedes, por favor, sí, contáctenos. Envíenos algún mensaje, déjenos saber, estimúlenos para seguir adelante. Hoy tenemos con nosotros a la señora Carmen Warren, que es la portavoz del comité timón de esta lucha de clase que por más de 30 años ha estado librándose en pro, a favor de las personas con impedimentos, sobre todo los estudiantes de educación especial. Hemos hablado durante todo el programa sobre esto. Ahora, me decía usted, doña Carmen, que toda persona que en algún momento en estos 36 años tuvo un estudiante en el sistema y no recibió los beneficios de su derecho de estudiar y el trato que correspondía, de alguna manera fue afectado, tiene derecho entonces a exigir, a pedir, se le incluya en la indemnización. Ya estamos hablando de que esto ha avanzado tanto que ya hay una orden judicial para que el gobierno indemnice económicamente a estas personas y a estas familias. Usted me decía eso. Correcto. Y me decía que incluye a las personas que hayan podido salir de Puerto Rico buscando hacia otros lugares, conseguir una mejor atención, pero que no fueron atendidos, tienen derecho. Y que también tienen derecho aun cuando esa persona ya haya fallecido, el individuo en sí mismo, pero sus representantes quedaron. Eso es así. Nosotros debemos hacer hincapié en que es importante que toda persona que entienda que sufrió daños reclame. Toda persona que haya tenido angustias y sufrimientos mentales por el trato que su hijo recibió en el Departamento de Educación. Cualquier persona que haya tenido pérdidas económicas porque tuvo que pagar ya sea evaluaciones, terapias, servicios educativos en ubicaciones fuera del sistema público porque el sistema no le proveía adecuadamente, pérdidas en el trabajo. Muchísimos padres y madres que han tenido que renunciar o los han botado de sus trabajos porque no han podido atender sus asuntos laborales por estar atendiendo asuntos relacionados con sus hijos e hijas. Todos ellos también tienen derecho a reclamar esos daños que se le ha causado a ellos. Junto con doña Rosa Lidia Vélez, que es así como se reconoce a nivel de la historia, conocen el caso, el pleito lo conocen así, pero doña Rosa Lidia, y por cierto su hija todavía vive, ¿no? Sí, así es. Tiene más de 40 años. Así es. Ella de alguna manera simbólicamente aceptó un arreglo económico que me parece pírrico en comparación con todo el proceso, pero que ella lo aceptó por razones muy particulares. Sí.
Pero habían otras 6 familias junto con ella. Sí, y hemos logrado identificar varias de ellas, pero nos interesa que tomen atención y vean si conocen a José Morales y Ondina Leiva, por sí y en representación de José Luis Morales Leiva. También están Cándida González, por sí y en representación de su hija menor, Lina Beatriz Umpierre, que ya sabemos que ya ella es una joven mayor. Y también María de Franco, por sí y en representación de Juan Bautista Rosario. El resto de los padres y madres que demandaron junto con Rosa Lidia ya se han identificado y ya se ha llenado su reclamación. Pero estos 3 que he mencionado, Estos 3 adalides, ¿no? Estos 3 3 pioneros. valientes héroes de este proyecto no se han logrado identificar. O sea, si alguien los conoce, si alguien los conoce en Puerto Rico o los Estados Unidos y saben dónde está. Es importante que se comuniquen de inmediato al 787-753-7575. 787-753-7575. Este es el teléfono del equipo legal que atiende este pleito de clase, porque estas personas, si al 31 de octubre, que es la fecha de final este año que se ha determinado, no han radicado, van a perder su reclamación que lleva 36 años. Wow. Así que es importante que cualquiera que les conozca les avise y notifique. Hay un dicho muy boricua que dice, tanto nadar para morir en la orilla. O sea, no permita que eso suceda. De alguna manera vamos a repetir de nuevo los nombres porque si usted los conoce, si algún familiar está viéndonos o alguien, algún amigo le está oyendo, por favor, dígale que se comuniquen rápido a los teléfonos que le hemos dado. Por favor, doña Carmen. Son José Morales y Ondina Leiva, y por su hijo José Luis Morales Leiva. También Cándida González por sí y en representación de su hija Lina Beatriz Umpierre. También María de Franco por sí y en representación de Juan Bautista Rosario. Estas son las personas que en este momento que forman parte del primer equipo que comenzó grupo. todo esto. Ahora, este proceso de 36 años, ¿qué ha enseñado? Además del dinero que pueda dar en beneficios, ¿pero qué se ha logrado? Hay que una oportunidad para perseverar y entender que todos tenemos derechos, pero que el que no los reclama no va a recibir nada. Que aquí hay que luchar, que esto no es un proceso que simplemente se trata de que personas con algunas capacidades puedan escribir y plantearse lo que debía ser correcto, que todos tenemos una obligación de trabajar para conseguir que estas cosas sean una realidad. Para los que no tienen posibilidad de defenderse, los padres, los tíos, el vecino, el amigo, en la iglesia, todos tenemos que trabajar para que las personas que no tienen la posibilidad y la capacidad para defenderse reciban lo que les corresponde. Fíjate que otro valor que yo veo aquí inmerso no solamente es el de la perseverancia, ¿no?, sino también esa parte de ayudarnos como un pueblo, como un grupo, sí, donde ustedes saben, algunos han recibido, van a recibir o no recibirán, pero de todas maneras la lucha la han hecho. O sea, que más allá de cualquier egoísmo personal, están viendo, porque me imagino que en ese alto número de personas hay muchos padres que no participan y que a lo mejor van a recibir algún beneficio de todo esto sin haber dicho, de nuevo a los dichos muy pueblerinos, sin haber dado un tajo ni en derecho, ni en derecho propio, ni a beneficio propio. Pero de todas maneras se ha hecho el trabajo. Así es y así será, pero sabemos que nuestra sociedad va a ser una mejor cuando la realidad es que se atienda con dignidad la necesidad de esta población. Tenemos una audiencia muy variada en esta programación. Hay personas en toda Latinoamérica que nos están viendo, personas que asisten a iglesias, estamos hablando de gente que nos ve en los Estados Unidos, y mucha gente piensa que esto solamente puede pasar, bueno, en Puerto Rico porque forma parte de los Estados Unidos, pero entiendo que esto puede pasar en cualquier lugar donde haya personas capaces de luchar contra un sistema, capaces de exigir sus derechos. La unidad es importante, esa actitud de reconocimiento de que somos seres humanos perfectos, que así nos hizo Dios, y que nosotros, porque tengamos algunas limitaciones o diferencias, no debemos escapar
de hacer la lucha. La lucha, ser consistente, estar en solidaridad, estar en apoyo, buscar que todas las personas que están cercanos a nosotros, los que vemos y los que no vemos, puedan conseguir tener una vida digna. Es una obligación de todos luchar, mantenernos trabajando y apoyando al otro. Cuando las cosas mejoran para el prójimo, también lo va a hacer así para nosotros. Y nosotros tenemos que hacernos responsables de los que no nos oyen, no pueden oír, los que no pueden hablar, los que no pueden caminar, los que no pueden hacer por sí mismos, aportar dentro de lo que es posible. Pero es que fíjese usted lo que yo pienso, y aquí voy a hablarles como alguien que ha vivido por 36 años precisamente una condición que lo ha limitado a este sillón de ruedas. Y yo creo que es la primera vez que voy a hablar de esto en este programa, pero muchas personas piensan que quizás no se puede, pero yo recuerdo muy bien, hace varios años leí la historia de un caballero que fue el director de la revista Elle en Francia, una revista muy famosa en toda Europa. Y él tuvo un ataque de apoplejía y él quedó totalmente inmóvil, totalmente. Lo único que le quedó funcionando fue un párpado. A través de un proceso de terapia, él logra establecer comunicación con su terapeuta y logra dictar un libro. Después de eso él falleció, pero él dictó un libro completo que está hoy en día entre nosotros, ese libro, y todo lo dictó con un solo ojo, con el parpadeo de ese ojo. O sea, que muchas veces nos vemos y decimos que esa persona no puede. No es que no puede, es que no le hemos brindado el canal, el medio. Yo creo que la educación especial eso es lo que quiere. Establecer que las personas con impedimento no es que seamos privilegiados, sino que se nos eliminen las barreras que las enfermedades, situaciones congénitas, etcétera, etcétera, nos han impuesto, pero que nosotros debemos de alguna manera tener algún mecanismo para que esa barrera, del tipo que sea, pueda ser eliminada. Sí, el acceso a la tecnología es vital para que muchas personas sordas, muchas personas ciegas y que tienen impedimentos severos como los que usted ha descrito, puedan hacerlo partícipe igual que el resto de la comunidad. Perdóneme usted la pregunta que le voy a hacer, porque esta pregunta quizás no viene con el tema de todo el pleito de clases y toda esa cosa, pero usted ha mencionado en varias ocasiones el valor de la vida. ¿Cree usted que en gran parte ese descuido en unos gobiernos donde vemos que se malbaratan fondos a diestra y siniestra y no se invierten en estas necesidades básicas, tiene que ser verdaderamente el no valorar la vida? Efectivamente. Que no se ve la vida como algo santo, algo maravilloso, algo que solo Dios pudo darnos y que debemos guardarlo con respeto. Pienso que precisamente le falta a muchos poderosos ese respeto y esa atención a de lo que estamos hablando. Ese respeto a la vida, al ser humano como ser maravilloso. Yo me pregunto si a esta altura el grupo de padres y madres al que usted representa, de personas con necesidades especiales para la educación, pudieran decir que han logrado algo, más allá del dinero, porque yo creo que el dinero es solo un símbolo, porque no puede devolver muchas cosas que ya se perdieron y no se pudieron devolver, pero más allá del dinero, ¿qué pudiéramos decir que este grupo pudiera levantar una antorcha de victoria, levantar la mano y decir lo logramos? ¿Cuál sería? Creo que visibilizar la comunidad con impedimentos del país. Nosotros teníamos en un tiempo, y quizás todavía se puede ver en algún lugar, que nos encontramos algún coche fúnebre llegando a algún hogar, y cuando los vecinos se acercan a preguntar qué pasó, quién falleció, pues es una persona con impedimentos que vivía en ese hogar, y nadie en la comunidad nunca supo que ahí había esas personas. Yo creo que estas luchas, este movimiento agresivo que hemos tenido de estar protestando, reclamando, haciendo presencia en las vistas en el tribunal, han hecho más visible a nuestra comunidad.
ese movimiento constante de las comunidades con las diferentes discapacidades, de estar los grupos de los que tienen autismo, y están los grupos de los que son sordos, y están los grupos que tienen de la diversidad de necesidades, reclamando y atendiendo. Esa visibilidad, me parece, y esa actitud de lucha. ¿Qué le parece? El tiempo no nos perdona. Tenemos que ir de nuevo a la pausa. En el último segmento que nos corresponde, me gustaría hacerle algunas otras preguntas, sobre todo para nuestra teleaudiencia internacional, que a lo mejor se está preguntando, ¿y qué puedo hacer yo en mi país? Ya regresamos con más de Perspectiva. No se aparte, solo unos minutos. Regresamos aquí a Perspectiva, le agradecemos su sintonía, un abrazo a la distancia. Ya en este último segmento del programa le invito a que usted nos contacte a través de diferentes puntos, las redes sociales, que puede hacerlo y hacernos llegar su opinión, porque creemos, esto lo decimos y lo creemos, que un pueblo informado, un pueblo educado, es un pueblo que no puede ser manipulado. Un pueblo, conoceréis la verdad, dice la palabra, la Biblia, y la verdad es la que hace libre al individuo. Hoy hemos tenido con nosotros una invitada muy especial, doña Carmen Warren, que es la portavoz del Comité Timón de lo que es conocido en Puerto Rico como el pleito de clase Rosa Lidia Vélez, y es un caso en particular que tiene que ver con las personas que tienen derecho a educación especial, que han sido de alguna manera marginados por mucho tiempo y que en este proceso de 36 años han logrado, a través de una lucha constante, de una perseverancia, de la búsqueda y sin descansar, donde unos y otros han ido sucediéndose, pero no se ha dejado de hacer, y hoy están viendo resultados. Vamos a comenzar por que hay personas en diferentes partes de Latinoamérica y del mundo que a lo mejor están pensando que ellos tienen que estar condicionados a esa situación porque no están en Estados Unidos, porque no pudieron hacerlo. ¿Ustedes estarían dispuestos a asesorar y darle sus experiencias de cómo hicieron con este sistema para poder enfrentar esta situación, que a lo mejor cada quien en sus propios países pueden hacer lo mismo? Por supuesto. Nosotros tenemos una dirección de correo electrónico que quiero compartir para todos aquellos que quieran y reclamen, ¿verdad?, un poco de ayuda para conseguir muchas de las cosas que nosotros tenemos hoy. Y tenemos una dirección que es la siguiente: Comité Timón, pleitoclase@gmail.com. En esta dirección de correo electrónico usted va a poder recibir información sobre cuáles son las leyes existentes aquí que se pueden reproducir también en otros países, y también van a poder recibir también alguna orientación de nuestra parte para apoyarles. Porque por un lado puede ser que no las haya esa ley en su país, pero pueden promocionarla, promoverla, ir con sus representantes, con sus diputados, con sus senadores y decirle, mire, nosotros queremos promover esta ley, de alguna manera que usted la promueva en el Senado, que se apruebe, que se convierta en una ley en nuestro país. Es muy interesante lo que se ha conseguido en el país, mucho que nos queda por hacer, particularmente por esa población que después de los 22 años no tiene ninguna cosa que hacer. Y les invitamos a que también, si ya en sus países también tienen cosas que han logrado, que nos puedan ayudar a un poco crear y desarrollar cosas aquí. Es importante para nosotros esa retroalimentación. Por otra parte, me gustaría también, doña Carmen, que repitamos aquellos datos, porque ya al final del mes de octubre cierra la oportunidad, se cierra ese abanico que estaba abierto, esa puerta que está abierta para recibir las indemnizaciones. Ya estamos hablando más localmente, sí, de todas estas familias, comenzando con 3 de las familias originales que empezaron este pleito hace 36 años, que las vamos a mencionar de nuevo, y también el resto de personas que de alguna manera han sido afectadas, que ya no estén en Puerto Rico, pero que se mudaron debido a, o que no recibieron en su momento lo que les correspondía por derecho, que se comuniquen, que se registren, y le vamos a dar de nuevo esos datos. Comencemos con estas 3 familias originales, que las mencionamos ya 2 veces, pero lo vamos a hacer una tercera, claro, en esta última parte. Es importante que se comuniquen con nosotros José Morales y Ondina Leiva, y por su hijo José Luis Morales Leiva.
también Cándida González por su hija Lina Beatriz Umpierre y María de Franco por su hijo Juan Bautista Rosario. Esos son parte del grupo original que comenzó todo esto y que no se han hecho presentes. Eso es, y es importante que antes del 31 de octubre del 2016 llamen al 787-753-7575 o se comuniquen a la página web que es www.pleitodeclase.org. Y también entonces por parte del resto de personas que aunque no comenzaron hace 36 años, pero hace 10 años tenían un estudiante que no recibió la ayuda o que no recibieron los beneficios o que tuvieron algunos gastos que no fueron cubiertos, que puedan entonces comunicarse también. Todos los que ya viven fuera del país, pero sus hijos estuvieron registrados en algún momento en el programa de educación especial. Cualquiera menor de 54 años que estuvo registrado en el programa de educación especial. Cualquiera que ya haya fallecido, pero estuvo registrado en el programa de educación especial. Todos tienen derecho a reclamar si tuvieron daños. Hay una pregunta. Si una persona extranjera estuvo y el niño estuvo inscrito en el programa, ¿también esas personas califican? Toda persona que estuvo registrada en el programa de educación especial aquí en Puerto Rico tiene derecho a una indemnización si sufrió daños. Cualquier persona, no importa su nacionalidad. Y cuando hablamos de sufrir daños, ¿qué diríamos? Diríamos que tuvieron la falta del servicio educativo que le correspondía para poder maximizar su potencial humano y que le dejó en retraso, en rezago, ¿verdad?, para poder ser independiente. Okay. Eso es un daño. Un daño pudo haber tenido el que requería un equipo, un audífono, una silla de ruedas, un equipo de comunicación. Y nunca lo recibió. Y nunca lo recibió, aun cuando lo tenía recomendado. Una persona que debía recibir terapia física, terapia ocupacional o terapia del habla o terapia psicológica para mejorar su situación y apoyarlo en el servicio educativo, pero no la recibió o la recibió menos de la que le correspondía o se le detuvo el proceso, el pago de la transportación que correspondía o el transporte hacia la escuela o hacia las terapias y no se le ofreció y los padres tuvieron que desembolsar y hacer esos gastos, son daños. ¿Dónde podemos conseguir a doña Carmen Warren si alguien quiere contactarla? Sí, con el Comité Timón se comunican al 787-765-8797. Este es un teléfono celular, nos pueden enviar mensajes de texto, también dejarnos mensajes. ¿Tiene WhatsApp en ese teléfono? Sí, tenemos WhatsApp. Repítalo de nuevo, por favor. 787-765-8797. Es todo por hoy. Le agradecemos mucho su participación. Agradecemos que usted haya estado con nosotros. Le recordamos, escucha el consejo y recibe la corrección para que sea sabio en tu vejez. Será hasta la próxima semana cuando una vez más ustedes y nosotros y ustedes estaremos aquí en Perspectiva. Dios les bendiga.